En el siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar de forma teórica y analítica distancias en un espacio vectorial, basado en hallar la distancia final recorrida por un avión de la aerolínea LATAM respecto al punto de origen, además de analizar cuál fue el último lugar donde el avión hizo transbordo y qué dirección tuvo que volar para llegar a dicho punto. Asimismo, cabe destacar que esta información lo tomamos de una fuente confiable que es Google Maps, y así los resultados a los que llegamos puedan ser comprobados. En física y matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta, dotado de un sentido, es decir, orientado desde un plano bidimensional o tridimensional. Estos vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas o no solo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Las características de un vector son representados gráficamente y poseen las siguientes características, valga la redundancia. Tiene que tener dirección, módulo, amplitud, sentido y punto de aplicación, y por último nombre o denominación. Dirección, definida como la recta sobre la cual se traza el vector, continuada infinitamente en el espacio. Módulo o amplitud, la longitud gráfica que equivale dentro de un plano a la magnitud del vector expresada numéricamente. Sentido, representado por la punta de la flecha gráficamente representada al vector, que indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Punto de aplicación, correspondiente al lugar o punto geométrico en donde se inicia el vector gráficamente. Y nombre o denominación, que es representado mediante una letra que acompaña el vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud que expresa con la suma de los puntos de inicio y fin. Tipos de vectores. Según la ubicación de su punto de aplicación, los vectores se clasifican en tres. Vectores libres, aquellos que se poseen un punto de aplicación particular. Vectores deslizantes, aquellos cuyo punto de aplicación puede ser uno cualquiera a lo largo de la recta de la aplicación. Y vectores fijos o ligados, que son aquellos que poseen un único y determinado punto de aplicación. Sin embargo, también es posible clasificar los vectores según otros elementos de la siguiente manera. Tenemos vectores coplanares, vectores paralelos, vectores coloniales, vectores angulares y vectores opuestos. Descomposición de fuerzas. En ocasiones se puede resultar muy útil descomponer una fuerza en dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Este procedimiento es muy común cuando, por ejemplo, debemos trabajar con el peso de un cuerpo que se encuentra sobre un plano inclinado. Para nuestra descripción de nuestro problema hemos considerado un avión de la línea LATAM que sale desde Cajamarca con una dirección sur 16 grados este y recorre una distancia de 564 kilómetros, aterrizando en la ciudad de Lima. Luego despega en la misma dirección, pero esta vez con un ángulo de 51 grados. Siguiendo su cronograma, el avión hace un último transbordo y aterriza después de haber recorrido una distancia de 767 kilómetros. Finalmente vuelve a despegar y vuela con una distancia de 315 kilómetros, llegando a Cusco como su destino final. Luego de eso hemos considerado hallar cuál fue el último lugar donde el avión hizo transbordo, en qué dirección tuvo que volar el avión para llegar a Cusco y a cuántos kilómetros de distancia se encuentra el avión respecto a su punto de origen. Para nuestro procedimiento, en primer lugar, elaboramos un diagrama con el recorrido del avión, apoyándonos de esta ilustración. Para ello, hacemos uso de un transportador y una regla. Una vez ubicados los puntos, fue sencillo determinar que el penúltimo lugar donde aterrizó el avión fue Arequipa. Sin embargo, también averiguamos la orientación de Cusco respecto a esta ciudad, que sería Arequipa. Medimos el ángulo que forma el último vector. Ese ángulo nos dio un
un norte 8 grados oeste. Continuando con la segunda pregunta, procedemos a descomponer los vectores en sus ejes principales. Ahora que tenemos los vectores en sus componentes de seno y coseno, hacemos las operaciones de suma y resta para tener solo dos vectores en direcciones opuestas, tanto como para x y para y, donde el valor de x, la sumatoria de x, nos da un valor de 707.69 kilómetros y el valor de la sumatoria de y nos daría un valor de 712.90 kilómetros. Finalmente calculamos la resultante, que será la distancia desde el punto final hasta el centro de origen. Esa resultante nos dio un valor de 1005 kilómetros. El último lugar donde el avión hizo transbordo fue Arequipa. De aquí el avión tuvo que partir en dirección norte 8 grados oeste para llegar a Cusco. La distancia recorrida por el avión desde su punto de origen hasta su ubicación final es de 1005 kilómetros. Considerando que los datos propuestos de este problema para su resolución fueron sacados de la ayuda de Google Maps y con valores aproximados comparados con nuestra respuesta con las demás otras fuentes. Como podemos ver, la orientación de Cusco respecto a Arequipa no está muy alejada a nuestra respuesta. Asimismo, la distancia que hemos calculado es la misma que la publicada en esta página, o sea, mejor dicho, que es Google Maps. Con esto comprobamos que la geometría y los vectores pueden ser aplicados en situaciones adaptadas a la realidad. Como podemos ver, la orientación de Cusco respecto a Arequipa no está muy alejada a nuestra respuesta. Asimismo, la distancia que hemos calculado es la misma que la publicada en esta página, o sea, mejor dicho, que es Google Maps. Con esto comprobamos que la geometría y los vectores pueden ser aplicados en situaciones adaptadas a la realidad. Llegamos a concluir que la geometría y los vectores pueden ser aplicados en situaciones adaptadas a la realidad. Además, pudimos evidenciar también la importancia de saber descomponer un vector en sus ejes principales y determinar la resultante de un diagrama vectorial. Por otro lado, los resultados que obtuvimos, sabemos que en el lugar donde el avión hizo el transbordo fue Arequipa, y además que la distancia recorrida del avión nos dio un valor de 1005 kilómetros, tomando desde el origen hasta el punto final, que sería Cusco. Anything that you want.